Prednisolona. ¿Cuándo y cómo debemos administrarla? Tu farmacéutico informa. La prednisolona es un corticoide indicado en el tratamiento de distintas enfermedades inflamatorias y autoinmunes en adultos y niños a partir de un mes. Concretamente, utilizado por vía oral, cuenta con indicación en el tratamiento del asma bronquial, de alteraciones alérgicas e inflamatorias, de la artritis reumatoide y de la dermatitis. La prednisolona también se usa en forma de colirio en el tratamiento de distintas afecciones inflamatorias oculares, como la queratitis en pacientes adultos. Además, la prednisolona forma parte de la composición de una pomada antihemorroidal, en la que ejerce un efecto antiinflamatorio, antipruriginoso, es decir, reduciendo el picor, y vasoconstrictor. También se utiliza en combinación con otros fármacos, en forma de una pomada nasal en el tratamiento de la congestión, la inflamación o pequeñas heridas. Para administración por vía oral, la prednisolona se encuentra disponible en concentraciones de 3 mg mililitro y de 7 mg mililitro. La dosis a emplear varía según la condición a tratar y en el caso de los niños también en función del peso del paciente. En forma de solución oral, de colirio y de pomada nasal, los medicamentos que contienen prednisolona están sujetos a prescripción médica. Sin embargo, la pomada rectal que contiene prednisolona puede adquirirse sin necesidad de receta. Cuando se utiliza por vía oral en periodos cortos de tiempo, los efectos adversos son poco comunes, pero la frecuencia de estos puede aumentar en tratamientos crónicos. Los más frecuentes son retención de agua en los tejidos, aumento de los niveles de glucosa en sangre o enlentecimiento en la cicatrización de heridas, por ejemplo. Cuando se usa como colirio puede aparecer irritación, visión borrosa o aumento de la presión intraocular. Cuando se usa como pomada, los efectos adversos debido a la prednisolona son poco frecuentes, siempre que se utilice respetando las indicaciones del prospecto. Sin embargo, si se utilizan dosis más altas o durante periodos muy prolongados, puede aparecer efectos sistémicos, similares a los de vía oral. Y recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te informaremos sobre cómo debes administrar prednisolona y sobre cualquier otra duda que tengas. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.